Los espacios 100% seguros no existen, pero ¿tiene sentido hablar de espacios más seguros sin pensar para quién? ¿Producen los espacios seguros marcos donde no se acepta la crítica o donde no hay confrontación de opiniones? ¿Nos puede ayudar el arte a generar espacios más seguros? Pues bueno, muchísimas gracias por estar aquí, Emilio Papamija, Adrián Emi Avellán. Es un placer, venimos a tratar un tema complejo y precioso también a la vez, ¿no? Porque nos habla de cosas muy bonitas, así que primero estamos muy agradecidos de que estéis aquí. Vamos a hacer una pequeña introducción, ¿no? de dónde venís vosotros, vosotres. Emilio Papamija es activista trans, antirracista y colonial, asesor y formador audiovisual, experto en diversidad, en entidades como Intimact, que han estado también por aquí, y trabaja en varias líneas de investigación y pedagogía subalterna independiente. Durante 5 años fue director de investigación y de representación trans en la ODA, que es el Observatorio de Diversidad en Medios Audiovisuales, y también como especialista en implementación de políticas de género y políticas culturales, que has trabajado en proyectos gubernamentales, pues en políticas de España y Colombia, ¿no? A la vez. Y es profesional en mediación didáctica cultural especializada en la comunidad sorda y además eres investigador artístico sobre escritura, cuerpo y performatividad en el colectivo Una Fiesta Salvaje de residencia en el centro de la Casa Encendida, que es donde estamos ahora, en Madrid. Sí, sí, sí. Siempre en la lectura del CV siempre es como cuando uno le cantan el cumpleaños, ¿no? O sea, que uno no sabe qué cara poner. Total. Es como, esto es mío, como sí, soy yo, dice ¿acaso? eso, ¿verdad? Creo que sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero gracias. Bueno, muchas gracias. Y Adrián, por tu parte, Adrián Emi Avellán es artista sonoro transdisciplinar, comisario y DJ. Su trabajo se ha expuesto en diferentes espacios como Zapadores, Ciudad del Arte, la Galería White Lab o el espacio Cruce Contemporáneo de Madrid, en el Centro UNESCO Louis François de Troyes en Francia, en el Centro Cultural La Gota de Leche, La Rioja, y en el Festival Internacional de Cine Intersección en A Coruña. En el año 2020 pues, fundas el colectivo artístico La Llave, portal de exhibición para artistas emergentes, y también es fundador del espacio híbrido multidisciplinar Volumen, que desde el año 2022 realiza eventos inmersivos. Actualmente investiga los límites de la escucha con su proyecto sonoro Collapse X, ¿no? No sé si lo digo bien. Colapso, sí. Colapso, de una. Sí, sí. Como el del lunes. Sí, sí. Efectivamente, como el del lunes. Os viene muy... O sea, es muy acertado el nombre. Sí, sí. Mucha gente me escribió. Me he acordado de ti. Sí, sí. Lo vengo avisando. Qué bien que te recuerden por un colapso, ¿sí? Como Literal. un apocalipsis ahí. El caos. Me recuerdan por el Sí, caos. claro. Es increíble. Me encanta. Queríamos empezar preguntándoos pues, más desde las vivencias, ¿no? Para abrir un poco este tema desde esos lugares. ¿Cuándo fue la primera vez que sentisteis de forma consciente que necesitabais, ¿no? Un espacio seguro? Pues súper difícil, ¿no? O sea, creo que todo este tema es hiper complejo porque cuando hablamos de seguridad hablamos inevitablemente de la experiencia vivida de cada uno, ¿no? Y la identidad es algo tan gaseoso, ¿no? tan plasmático que es muy difícil agarrarlo. Cuando pensaba en esta pregunta se me vino a la cabeza como por qué yo estoy aquí en España, ¿no? Y es que, claro, yo cuando tenía 16 años salí del closet como lesbiana. Ahora soy una persona trans, masculina, no binaria. Y claro, en un contexto como Colombia, en esa época, que pues yo era la única lesbiana, sí, en mi entorno. Y mientras más como que adquiría como esta identidad física de lesbiana, entre comillas, ¿no? La estética lésbica, empecé a recibir mucho acoso en las calles, como la gente me gritaba cosas. Bueno, ya en el colegio me gritaba cosas, me decían cosas de vez en cuando. El colegio no era tan inseguro, pero luego en la universidad. Y bueno, como que se volvía un lugar, siendo Colombia este contexto como tan difícil y de tanto conflicto, ¿no? Que hemos tenido una guerra de más de 54 años. Creo que yo siempre tenía la búsqueda de irme a buscarme un espacio seguro. Luego llego aquí y no es que España sea un lugar seguro, ¿no? Porque al final luego aquí me atraviesan otras cosas que allá no me atravesaban y se vuelve inseguro desde otros lugares, ¿no?
Pero yo creo que el reconocimiento de esa identidad, o sea, o el reconocimiento cuando supe que tenía una identidad disidente, que tú entiendas esa disidencia y que le pongas nombre y que veas, tengas un contexto que entienda. Ahí es cuando yo creo que es como por primera vez cuando yo digo, ah, bueno, sí necesito un espacio seguro. Entendemos que, o sea, fuiste consciente de esa necesidad, digamos, cuando tuviste un entorno que de alguna forma, donde esa disidencia era reconocida, de alguna manera. Exacto. Sí, perdón. Cuando llego aquí, que empiezo a tener como un espacio queer, ¿no? Empiezo a entender otros lugares, de cómo estar en los lugares, empiezo a entender, a ver a gente como yo. Sí, ahí es donde eso, entra otras coordenadas que es como, bueno, ser migrante en España, ser migrante de Colombia en España, ¿no? Yo soy una persona indígena descendiente de Papamija, es un apellido indígena. Y bueno, empieza a ser otra cosa, ¿no? Pero sí que creo que aquí empiezo a entender lo que es un espacio seguro y todavía no sé si he encontrado un espacio 100% seguro, pero pues eso de eso se trata esta mesa, ¿no? Como de ir hackeando un poco, entendiendo. Sí, o por lo menos ponerlo sobre la mesa, ¿no? Ya solamente hablar de ello ya hace que exista, ¿no? Y eso ya es un paso hacia adelante, ¿no? Sí. En tu caso, Adrián, ¿cómo fue? En mi caso, la primera vez que me sentí responsable de crear un espacio seguro fue cuando empecé a comisariar eventos aquí en Madrid. Antes había comisariado en Logroño, pero es un círculo más pequeño, es un círculo más controlable. Pero una vez llegamos aquí, todo se sobredimensiona. Alguien que viene de provincias llega a la gran ciudad y es como cambia otro mundo. Y nos dimos de bruces. Era pleno 2021 y nació Volumen, junto a dos compañeras, y queríamos crear un espacio híbrido, multidisciplinar, con toda la referencia del techno, todos esos orígenes, y nos dimos de bruces contra la realidad porque un espacio no lo consideramos bien, o sea, no lo evaluamos, estaba naciendo, no había referencias de nadie que nos pudiera dar un feedback. Hubo un momento exacto, un evento que el dueño trajo amigos, y esos amigos eran de más de 40 años, cis heteroblancos, y nos avasallaron. Literalmente nos quitaron el espacio de todas las formas posibles en un evento propio. Entonces ahí nos dimos cuenta de que por mucho que la idea la quieras llevar a la realidad, siempre va a haber algo externo que va a influir y que a veces lo puedes controlar o a veces no. Pero evidentemente hay que tener como esa visión, ¿no? Ya desde el principio para poder llevarla a la realidad. O sea, en tu caso fue también más como en ese momento en el que tú estabas sosteniendo un espacio para ti y para otras personas y de repente como ocurrió algo y dijiste, vale, resulta que tenemos que poder asegurar como ciertas bases de alguna forma. Exacto, sí. O sea, la cosa era que ni el equipo estaba tranquilo, ni el público estaba tranquilo, ni los artistas estaban tranquilos, entonces fue una impotencia de realidad, de decir, esto no es lo que yo quiero transmitir con mi proyecto y me siento responsable directo tanto con mi equipo como con la gente a la que quiero invitar. Entonces esa necesidad de responsabilidad para con todo el entorno que te rodea y de lo que quieres transmitir con tu proyecto, que se vea manchado por algo externo, pues es ese choque, ¿no? Esa confrontación de realidad de decir, no es por aquí, hay que ver cómo conseguir este espacio seguro de la mejor manera posible y no es en el primer sitio que caiga. Entonces, la siguiente pregunta sería ¿cómo ha sido vuestro trabajo con los espacios seguros? En tu caso, Adrián, ¿ha sido a través siempre del arte y el comisariado? Sí, o sea, el ejercicio real práctico ha sido ese. Una vez yo he empezado a hacer los comisariados reales aquí en Madrid, porque te das cuenta de que hay muchos factores externos y que intentar controlarlos todos es un trabajo muy consciente que hay que hacer. En tu caso, Emilio. Es que es súper interesante, me parece, porque claro, tú buscas como crear un espacio seguro para los demás y ahí es donde te acercas, ¿no? Para mí fue como, uy, yo necesito un espacio, entonces tengo que crearlo porque al final, bueno, como lo decía, es que la interseccionalidad que hablábamos antes es tan compleja
¿no? Que entonces empiezas a entender como, sí, qué es lo que necesito yo en un contexto. Y así empiezas a ver que hay miles de millones de formas de estar y de ser. Y bueno, yo después cuando empiezo a trabajar en ODA, para mí lo importante, yo siempre quise que, como investigador, a mí me encantan los procesos de investigación, pero yo siempre quise ser antiacadémico. Yo vengo de la academia, pero siempre quise que cualquier cosa que yo hiciera fuera antiinstitucional o que por lo menos no reprodujera la hegemonía y la opresión que hace la academia, ¿no? De ahí tu camiseta, ¿no? En el día de hoy vienes con el lema, a ver, hay que decirlo. Total, ¿verdad? Total. Sí, sí, sí. No, no voy a decir que no lo pensé. Pero claro, porque es que para mí fue muy fuerte como entender que era mucho más complejo, ¿no? Que hasta el mismo lenguaje nos oprime, que las formas en que hacemos... Y para mí lo más increíble también es como a veces nos entendemos como oprimidos o oprimides, pero pocas veces nos entendemos como opresores. Cuesta mucho más esto, claro. Cuesta mucho más y yo creo que tenemos que vivir esa contradicción para poder tejer realmente espacios, ¿no? Y eso es lo que te hace la disidencia, porque de repente a tu lado está otra persona que tiene otro tipo de vulnerabilidades y otro tipo de poderes frente a ti. Y ese momento de convivencia, ese momento de colapso, publicidad no pagada, pero ese momento de colapso, yo creo que es como la idea que todos deberíamos tener adentro como para abrir espacios que sean más de convivencia, ¿no? Entonces, yo con ODA, por ejemplo, yo empecé a entender, por ejemplo, el tema de los protocolos, ¿no? Pero es eso, tenemos protocolos para un millón de cosas, pero ¿cómo activamos esos protocolos, no? Entonces, para mí, con esta idea de hacerlo anti-academia, un poco, pues yo decía, es que esto no tiene sentido si no es una forma de investigación colectiva. Entonces empecé a llamar a voluntariado y ese voluntariado a mí lo que me llamaba la atención era poder entablar una relación más paralela, diciendo, bueno, yo soy experto en esto, pero al final yo quiero democratizar las herramientas de investigación, ¿no? O sea, no me interesa encapsularlas. Y ahí es donde el espacio seguro empieza a atravesar un montón de cosas, ¿no? Porque tú tienes que dejar que las personas se expresen con su idioma, con sus lenguajes, luego ya ni te digo como, o sea, tratando con personas con discapacidad, ya es otro mundo, ¿no? Y es entenderse eso, entenderse como también opresor, que la palabra es muy fuerte, pero creo que le tenemos que quitar peso para precisamente entender cuál es nuestra interacción con los demás, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí creo que empecé como mi camino. Ya antes hacía mucho trabajo con comunidades en Colombia, mucho trabajo de político, pero sí que creo que ahí ya siendo director de un proyecto o pues de una investigación, creo que ahí ya empiezas a entender cómo comunicarte con la otra persona sin generar un poder, es que hasta epistemológico, ¿no? O sea, como decir, ¿cómo no? Yo les voy a lavar el cerebro, o sea, fatal. ¿Y hay algo en como estos procesos, o sea, en estos momentos, ¿no? En los que estabas trabajando esto, que te resultara especialmente útil para contigo mismo decir, ¿no? Porque es muy difícil en realidad, o sea, quiero decir que al final es un trabajo que ahora vamos a hablar también de esto, como estamos en ello, ¿no? Siempre es un estar en ello constante, pero hay algo que te... Mira, lo más útil que yo encontré es que, bueno, yo siempre cuando empiezo una charla, cuando empiezo una clase, todo, un taller, todo lo que sea, lo que a mí me interesa es transmitir que no hay nada políticamente correcto o políticamente incorrecto y que el respeto es algo que es una moral, ¿no? Entonces va cambiando y es tan particular de cada uno que a mí lo que yo siempre refuerzo es el afecto. Es como si tú haces preguntas desde el afecto, si entras desde el afecto, tú puedes preguntar lo que quieras, pero se nota, ¿no? O sea, como ahorita que yo le dije a Adrián, como, perdóname, ¿eres cis? Es claramente lo hago desde un lugar como de afecto, ¿no? Era para hacerte un chiste, ¿no?
Pero claro, si yo te digo como, y tú eres cis, o sea, ahí ya estamos marcando como muy el protocolo, ¿no? En cambio, si hay este sentimiento de afecto, yo creo que la curiosidad cambia, porque ahí hay algo que se descoloniza en la curiosidad. Y creo que hay que descolonizarse esa idea de pensamiento de intentar entenderlo todo. Creo que el afecto es lo que puede quebrar. ¿Qué entendéis vosotros por espacio seguro? Mi enfoque y desde donde yo me acerqué a todo esto, conectando con todo, porque yo aquí vengo a hablar de mi experiencia y tal, no he investigado todo lo que me gustaría, porque esto es lo que hemos dicho, que es un trabajo infinito y de estar día a día con ello. Mis orígenes vienen desde, o sea, mi investigación y mi aproximación viene desde la investigación de la escena techno, que es desde donde nos queríamos enfocar sobre todo para los colectivos. Y investigando los orígenes, bueno, me gustaron esa formación, esos orígenes del techno en los que en Detroit, en Michigan, a finales de los 70, principios de los 80, se generaron esas comunidades, sobre todo de afroamericanos negros, en los que empezaron a crear su propia música, también como forma de respuesta ante el declive industrial de la ciudad, que se estaba abandonando. Entonces, era un ambiente como muy hostil, y ellos mismos crearon, también en respuesta, bueno, a otros géneros, como el disco, generaron el techno. Y desde ahí, desde esos pequeños espacios que se producían la música, ocupaban naves industriales, y era una forma yo voy a hacer el espacio para mí, que yo quiero, que yo necesito. Esa es la idea que luego queríamos transmitir aquí. Como pasó a Berlín, y desde Berlín ya se asoció a todo el tema BDSM un poco y a todos los colectivos, y ahí fue como esa unión que a nosotros nos gustaba, de tener toda la diversidad posible en un entorno seguro y de diversión, que esto es lo difícil. Porque efectivamente, muy ligado como a la cultura techno y posteriormente también, bueno, a la cultura kink o BDSMera, etcétera, está esta idea, ¿no?, de generar estos espacios seguros, o al menos donde estás en comunidad, ¿no? Lo que decíamos, un espacio 100% seguro parece imposible, pero al menos ya el hecho de estar como reunido con tu grupo es un paso para la tranquilidad en algunos aspectos, a priori, ¿no? A priori. Pero bueno, también como para ir trabajándolo desde ahí, ¿no? Como que la cultura de Semera también se ha enfocado mucho en eso. Se habla de la generación de cristal, ¿no?, como un término despectivo para referirse a la generación Z, que es una generación que parece que busca los entornos inclusivos con una mayor sensibilidad, pero de la que dicen también tenemos una menor resistencia a la frustración, ¿no? Parece que también es más frágil en algún sentido. Quería saber cuál es vuestra opinión sobre este término y también cómo creéis que se relaciona con la idea de los espacios seguros, ¿no? Súper complejo. A mí me encanta la idea de la generación de cristal. O sea, ¿no? Yo siempre además pienso como en un contenedor de cristal. Tú puedes ver lo que hay dentro de ese contenedor, ¿no? Y puede estar lleno de miles de cosas y qué hermoso, ¿no? Y qué bien la fragilidad también. Porque la fragilidad, ojalá la entendiéramos mejor desde un sentido menos heteropatriarcal, heterocispatriarcal, porque yo creo que la fragilidad podría ser un lugar de creación, ¿no? Un lugar de creatividad, de cómo, bueno, cómo voy a lidiar con todas estas cosas, ¿no? Que en cambio a veces nos quedamos frágiles de la manera todavía muy hegemónica que tenemos, que es como, no soporto nada, no puedo, tal. Como si siempre fuera algo peyorativo, ¿no? O algo... Sí, como que la fragilidad me gusta mucho para poder, como lugar de exploración. Entonces, era un poco lo que hablábamos antes sobre las disidencias, ¿no? Las disidencias, porque yo este punto anterior que nos contabas sobre el inicio de la palabra, ¿no? Para mí, o lo que yo contextualmente, históricamente lo que conozco es un poco la historia LGBTIQ+, en donde se buscan los espacios seguros. Pero resulta que hay un momento, por ejemplo en Estados Unidos, que bueno, lastimosamente tenemos un montón de historia de todas las disidencias de Estados Unidos, y pues es de donde tenemos que tirar para entender otras cosas. Pero por ejemplo, en Estados Unidos lo que pasa en Stonewall es que cuando la comunidad LGBT es marginada,
son los hombres cis blancos quienes empiezan a hacer los barrios, ¿no? Los barrios de personas marginadas. Y empiezan a ver los clubes y todas las discotecas de hombres cis blancos. Las mujeres lesbianas no tenían dinero para comprar espacios, sino que tenían, o sea, las fiestas de las lesbianas eran itinerantes. Y eso ya te hace una estructura mental de cómo es el urbanismo hoy en día inclusive, ¿no? Porque cuando dos hombres cis se juntan, pues en esa época tenían mucho más poder adquisitivo. Hoy en día tampoco es que sea tan diferente, ¿no? Y eso ya te va poniendo como listo. Bueno, entonces, ¿qué es este espacio? Es seguro, pero si está lleno de hombres blancos, cis, gays, pero bueno, o sea, ya te va marcando diferencias, ¿no? Entonces, yo lo que creo que como generación Z, la generación de cristal a mucho honor, creo que venimos como a intentar revisar todos esos papeles, ¿no? Todas esas historias que se intersecciona con lo que tú dices, con tu experiencia, con lo que sabrás, con todo, con tantas cosas que se vuelve algo casi que ancestral, ¿no? O como me gusta llamarlo, transcestral, porque al final es como curar todas esas cosas que hemos ido como cogiendo esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí, e ir convergiéndolas, porque ya no hay paso atrás, o sea, ya no se puede hacer más, ¿no? Ya estamos demasiado como entretejides como para seguir apartándonos, ¿no? Y ojalá ese sea el siguiente paso de activismo que diéramos, de como, bueno, ¿cómo hago para entender yo la lucha disca y cómo hago para integrarla a mi lucha trans y a mi lucha como migrante y a mi lucha como miles de cosas, ¿no? Entonces, creo que por ahí vamos. Recogiendo esto recogiendo la interseccionalidad, ¿no? Que al final es algo que has mencionado antes, Emilio, y que sale de manera recurrente cuando pensamos en los espacios seguros, ¿no? Porque es todo el rato esta pregunta de espacios seguros, efectivamente, ¿para quién? Digamos, las necesidades de unos colectivos no se corresponden necesariamente con las de otros, ¿no? Un poco lo que estábamos diciendo antes. Y que cada persona, aparte, dentro de esos propios colectivos, tiene sus necesidades específicas, ¿no? Que no podemos entenderlas así. ¿Qué podemos hacer para crear espacios más seguros interseccionales? Desde mi punto de vista, yo creo que, y como artista sonoro, la herramienta yo creo que más potente y en general para todas las cosas que tenemos es la escucha activa. Y a partir de aquí, entendiendo lo que decíamos de cada colectivo, cada persona, todas las luchas que hay, entender e intentar aprender e intentar llevar eso a la realidad de una forma comunitaria. Está claro, y hay que dejar de compartimentar y de separar. Ya está claro que o nos juntamos todos o esto no va a ningún lado. Así que yo creo que desde la escucha activa se pueden generar todos los futuros que nos queramos imaginar. Sí, yo creo que podemos dejar los comportamientos siempre y cuando los conozcamos. Porque es que, o sea, yo hablo muy libremente como, ay, sí, dejemos todo, pero la verdad es que todavía me encuentro con gente que no entiende que existen esos comportamientos, o sea, que llevamos ese bagaje. Es que esos compartimientos como que sí, o sea, yo creo que toca borrarlos, pero sí que creo que también hay que entender un poco como, o para crear un espacio seguro, toca entender la diferencia entre solidaridad y salvación. ¿Cómo voy a ser yo solidario o solidaria con una persona y cómo me quito esa idea de salvación? ¿No? Que esto también se da mucho en pensamiento neoliberal con la democratización de los privilegios, ¿no? Que los privilegios ahí, o sea, si hablamos de espacios seguros sin mencionar los privilegios, ahí sí, no podríamos, ¿no? Pero yo creo que tenemos una falsa idea de los privilegios. Los privilegios muchas veces parecen como una pirámide nutricional, ¿no? Es como esto. Y entonces es una escalera y entonces hemos visto la imagencita de los tres bancos y bueno, o sea, al final yo creo que a mí me gusta pensar que el privilegio es como una geología, ¿no? Es como un paisaje en donde va interactuando con otros paisajes y se va creando otras geologías, eh, y teniendo en cuenta esta interacción, ¿cómo hacemos para ya no pensar en democratizar todo, sino cómo hacemos para ver a las otras personas? ¿Qué es lo que necesita realmente una persona? Porque a lo mejor estamos todos
creyendo que todos queremos ser Trump y realmente no, o besos o todo eso y realmente no. O sea, entonces, ¿cómo hacemos para cambiar esta idea que nos deja también el neoliberalismo y el capitalismo, ¿no? Como de que yo sé lo que necesita todo el mundo, ¿no? Entonces yo creo que la escucha activa, lo que dices tú, es primordial, pero cómo hacemos esa escucha activa es partiendo de la base de una solidaridad y no de salvación. Me hago entender como cómo plantear conversaciones más paralelas. Y ahí sí viene la deconstrucción, que tú hablabas de ella bastante. Sí, como camino infinito, pero bueno, muchas gracias porque creo que vamos como observando capas y capas y que esto no necesariamente, o sea, como que siempre podemos seguir como yendo hacia otros lugares, que no tiene que estar como hacia abajo ni hacia arriba, ¿no? Pero yendo hacia allá, hacia la deconstrucción, es como estamos viendo en nuestros entornos, ¿no? De personas jóvenes con intención de tener una escucha activa, entre otras cosas, ¿no? Es muy difícil siempre describir esto, ¿no? Pero vamos a decir también como personas sensibles que estamos queriendo entender otras realidades de otras personas y dar una respuesta activa ante eso, ¿no? Dentro de los espacios seguros deberíamos pensar en acoger estos procesos de construcción, de revisión, o no es el espacio para hacerlo, ¿no? Súper pregunta, me encanta. Muy grande, dale. Sigue tú. No, dale. Sí, que se lo acabo de... Empieza. No, me encanta porque es la pregunta también del siglo, ¿no? Porque sí, yo creo que en lo queer y en lo racializado, lo disidente de muchas formas, se habla mucho de que la interseccionalidad, y esto lo dice una amiga que es Char Dibujosa, que lo dijo el otro día, que es la interseccionalidad nos convierte en entes pedagógicos a las personas disidentes. Entonces, claro, todo el tiempo estamos haciendo pedagogía, ¿no? Y creo que también hay un discurso muy generalizado de como, no, hacer pedagogía, como búscatelo en Google. Y a mí, pues, personalmente, como me dedico igual a la pedagogía, pues yo digo como... Tú ya tienes la tendencia, ¿no? Sí, o sea, yo prefiero que me contraten a que busquen en Google. Y que además, o sea, aparte del contrato, como que a veces prefiero que lo entiendan desde un lugar más humano a un lugar más teórico. Porque a mí la teoría, pues, bueno, le falta calle. Y claro, entonces, la famosa pregunta, ¿no? Como, ¿hacemos esto dentro de los espacios seguros o no? Yo creo que tienen que haber diferentes espacios seguros que convivan entre ellos. Yo creo que lo que tiene es que para un espacio seguro, para hacerse, tiene que haber un propósito en donde estemos de acuerdo y no intuitivamente, porque por más de que yo defiendo la idea de que somos súper animales y tenemos un instinto muy, muy a flor de piel, creo que hay cosas de la intuición que nos falta también. La tecnología nos ha quitado mucho la telepatía, entonces mientras llega la telepatía tenemos que acordar como públicamente, pues sí, tener acuerdos de convivencia. Entonces yo creo que puede haber lugares en donde se puede aprender, se puede escuchar, se puede preguntar, todo, pero definitivamente tiene que haber lugares que estén libres de preguntas, porque las preguntas cargan. Creo que tienen que coexistir un poco. Y la deconstrucción igual es constante, es que no sabes ni siquiera cuándo te va a tocar como ponerte una pregunta como, mierda, ¿lo hice bien? Y ojalá eso no fuera algo que nos trasnochara, que no nos dejara dormir, sino como otra vez, bueno, mira, voy a hablar con esta persona sobre esto en un momento apropiado, voy a pensar más en qué sentiría esta persona, no sé. Quizá esto nos lleva sin querer, y ahora nos das tu opinión también, Adrián, a estos escenarios que estamos viviendo muy presentes, que es básicamente, ¿no?, como la cancelación, ¿no?, que es una palabra que últimamente escuchamos mucho y es como tampoco sabemos muy bien cuando alguien está violentando un espacio hasta el punto en el que esa persona debe ser cancelada o no. Obviamente no hablamos de evidencias y de cosas, no sé, como muy básicas, pero que siempre hay un limbo en el que nos estamos moviendo ahora. Mi percepción es personal que un poco mal, ¿no? Como todo el mundo
estamos con cuidado a todos los niveles, incluso, o sea, de manera personal, haciendo entrevistas, yo siempre estoy como conflictuada con este tema. A mí esto me toca súper personal porque siempre estoy pensando como, voy a cagarla estrepitosamente. O sea, voy a decir algo que no tengo que decir y voy a herir una sensibilidad que no me apetece herir, ¿no? O sea, ya no es una cuestión. Entonces, creo que es algo que estamos viviendo todo el rato, ¿no? Generamos un espacio que tiene que ver con lo artístico, es como quieres proporcionar un lugar donde la gente se sienta bien, haga propuestas. Entonces, bueno, no sé, como que me parece tan de todos los días, como una vivencia tan que estamos poniendo los cuerpos y las preguntas, y etcétera, etcétera. Entonces, no sé tú en tu caso, Adrián, cómo lo vives también, ¿no? No, yo creo que sí, que estamos todos con esto de que la vamos a cagar en cualquier momento, en primera persona, lo digo. Porque hay mucha gente como que intenta sentar cátedra y yo creo que al revés, que yo creo que lo primero que tendríamos que tener todos claro es que hay que dudar, ¿no? Todo el rato hay que dudar y tener la voluntad de aprender, ¿no? Y con eso ya ir abiertos y decir, bueno, la vamos a cagar en algún momento, más adelante, más pronto, más tarde, pero si tú aprendes de ello, escuchas, como decíamos antes, y luego corriges, intentas conciliar y yo creo que se puede, ¿no? Seguir todo el rato aprendiendo. O sea, nadie nace aprendido y esto es un proceso pues, que va a durar toda la vida. Y vamos aprendiendo como también a comunicarnos, ¿no? Porque al final creo que es el problema de la invasión. Que es que a mí me encanta la incomodidad que hemos llegado a tener, porque eso te obliga a ver a la otra persona y qué increíble, o sea, qué increíble que antes usábamos para todo él, lo clásico, ¿no? El doctor, el policía, y de repente se empieza a hablar no, que idioma inclusivo, que ella, que tal, ¿verdad? Y entonces de repente te tienes que parar y, oh sorpresa, tienes que pensar en lo que dices. Ay, a mí me fascina, o sea, Total. a mí el lenguaje neutro me fascina porque como que lo cogemos todo mal, o sea, lo cogemos como si fuera algo súper estricto de la RAE y no, yo no quiero que pertenezca a la RAE porque quiero divertirme con eso, o sea, quiero reírme yo a veces digo unas cosas, unos adjetivos que no tienen sentido y me encanta porque es como, qué manera de poder hackear el sistema y decir, mira, esto es mío, y yo sé más de ti que lo que tú sabes de mí, ¿no? Y quiero reclamarlo. Entonces, sí, yo creo que es clave. Otra vez me fui por otro lado, lo lamento, pero ves que me emociono, entonces me emociona este momento ahí de dudar de todo, de la incomodidad, de cómo vamos a vernos les unes a los otros. Hay que dudar, total, sí, sí. Sí, también es muy bello pensar, ¿no? Como en ese como presente, ¿no? Como es decir, tengo que estar absolutamente aquí para estar reconociéndote y ver qué es lo que tú me propones y quieres que yo haga, ¿no? Es como que hay una escucha todo el rato, pero sobre todo como muy presente, ¿no? Sí, lo Está divertido, sí, efectivamente. Aparte de las cosas bellas que surgen por aquí, resulta que pues hay como claras críticas a los espacios seguros que quería que comentáramos. En algunas de ellas vuelve a salir a Estados Unidos porque de verdad es que no nos desembarazamos, o sea, de gente pesada, ya está. Y resulta que dentro de las universidades, o sea, es básicamente porque es como lo que he leído, pero seguro que hay muchísimos más contextos de este tipo. Lo que dicen es que el espacio seguro o generar espacios seguros puede ser una amenaza para pues, hablar libremente, ¿no? La libertad de, ¿cómo lo llaman? Bueno, no sé el término en inglés, ¿no? Pero sí como para hablar libremente y sobre todo para confrontar tu juicio con el de las otras personas, ¿no? No sé qué opinión os merece esto. No, es que de una me surgió el tema que antes hablabas, que era el tema de la cancelación, ¿no? Y creo que la cancelación para mí también ha sido, el otro día alguien comentaba y pensé como, wow, es verdad porque ha sido un mecanismo de las personas que tienen el poder para temer o para sentir, sí, miedo hacia la censura, ¿no? O, es que están cancelando a todo el mundo, pero resulta que Johnny Depp no ha sido cancelado. O sea, fueron cancelados todas las mujeres a las que violó, ¿no? Y pasa con todos los violadores, ¿no? Con todos sí, la gente de Hollywood. O sea,
no nos ponemos a hacer listas porque no quiero estar marcado. Mentira, me encantaría un día, pues cogemos y cogemos toda la lista, da igual. pero, pero sí, ¿y quién? Entonces, cancelación, ¿quién es cancelado realmente? Bueno, muy ¿Quién es buena pregunta, cancelada? efectivamente. ¿Quién es cancelada? Entonces, claro, en esta crítica que dices de las universidades de Estados Unidos, porque claro, el otro día había el caso de Harvard, ¿no? Harvard, que hace, perdón, que hace como este momento de inclusión de la diversidad, porque se dan cuenta pues que obviamente la diversidad, entre comillas, pues tienen que crear un espacio para que entre gente diferente, porque eso es lo único que va a mover el conocimiento. Y luego empiezan a haber quejas por estos espacios seguros. Pero es que, claro, las quejas vienen de gente que no necesitan los espacios seguros, porque toda la sociedad los acoge de cierta forma, ¿no? O les acoge de cierta forma. Entonces, claro, eso me remite a como quién hace boicot, a quién y cómo, cuáles son los imaginarios que nos ponemos en la cabeza, cuáles son los miedos que tenemos. Muchas veces nos salen de nuestras comunidades disidentes. Muchas veces salen es precisamente de la gente que no necesita, o sea, yo no veo colores, ¿no? El clásico, o sea, sí, entonces creo eso. ¿Tú qué crees, Darío? ¿Tú qué crees? No, a mí lo que me parece que es mentira es lo de que no se genera debate. Yo en todo lo que he visto a mi alrededor es que sí, que la gente que está abierta a esto está dispuesta a debatir, ¿no? Lo que no, donde no existe el debate es en estos círculos que no buscan debatir, buscan reafirmarse, ¿no? Entonces no están abiertos a cambiar su punto de vista. Entonces creo que son más sanos los espacios donde se intenta y hay esta voluntad que en los que ni se plantea, ¿no? Porque ¿para qué vamos a cambiar si podemos seguir manteniendo el orden establecido? ¿No? ¿Y qué pensáis sobre esta idea de también como el aislamiento de las comunidades? A mí me encantaría saber lo que tú piensas generando espacios. Es que lo veo totalmente lícito, igual que existen... Es que cualquier espacio es a la medida que tú quieras y que sea necesario generarlo. Y si es necesario crearlo como respuesta a todo en realidad es una generación natural, ¿no? De como se ha venido disponiendo todo, es una acción-reacción. Están conectadas en el espacio pero no en el tiempo, ¿no? Entonces... No veo nada de malo en que no haya un bloque mixto, que haya una fiesta no mixta. Veo que es necesario todo y totalmente respetable. O sea, creo que es muy interesante también porque efectivamente muchos de los colectivos oprimidos están formados precisamente por lo que no son hombres cis, que en este caso abiertamente, si no te importa, ya lo decimos, en plan, tú eres un hombre cis, pero o sea, creemos que hay un valor en que un hombre cis que intenta generar espacios seguros también dé su opinión desde ahí, ¿no? Porque, o sea, al final siempre puede ser que la mayoría de la crítica venga muchas veces, ¿no? También desde esos lugares. Así que es muy interesante cuando vosotros también tenéis que decir muchas veces, me hago a un lado, pero quiero que esto suceda, ¿no? Totalmente. No, yo lo entiendo desde ahí, porque yo soy cis, pero no hetero. Entonces, amigo. siempre está el disfraz, este también, que eso sería otro tema, pero bueno, de si es un bloque y vas de la mano de tu novia, te pueden mirar mal, te pueden dar, y también entiendo que se genere esa situación, pero que no pasa nada. Y que si es un bloque no mixto, eso hay que respetarlo, que a la cabecera no puedes ir, a la cabecera no puedes ir. Estas cosas son así y son de manual y tienen que existir, no hay más. Yo igual creo que podemos ir un poco más allá también. Dale. Aprovecha ahí que no tienes esa heterosexualidad. Porque bueno, también está o sea, para mí hay una interseccionalidad que es también muy importante decirla y es la blanquitud, ¿no? O sea, la blanquitud yo creo que como que pesa de una forma. Y porque mientras contabas esto, como que yo con todo lo que amo hacer activismo trans, yo no me cuesta todavía, y mira que yo soy muy puente y todo, pero me cuesta hacer activismo trans blanco, me cuesta mucho porque me parece que lo que sucede con migrantes, con personas racializadas en este país y personas trans, migrantes racializadas, o sea, es como más complejo, ¿no? Pero tú hablas de una cosa que a mí me interesa mucho porque es como, porque yo la viví como
como hombre trans, ¿no? Pongámosle hombre. Y es que cuando yo me empiezo a ver como una persona cis, entonces toda mi dinámica cambia. Yo que desde chiquita estaba haciendo activismo, de repente mi safe space, mi espacio seguro, que era la comunidad queer, se vuelve un lugar súper hostil, porque yo de repente paso a ser un hombre cis hetero, muchas veces leído como blanco. Entonces, claro, o sea, fatal. Yo tengo miles de historias en donde sí, me han hecho cosas muy feas dentro de espacios queer hasta que se dan cuenta que yo soy trans. Entonces, que eso es la invisibilidad trans masculina, viene ahí un sentimiento emocional muy fuerte, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo creo que está chévere discutir la historia de los baños, ¿no? Porque los baños es este lugar que es como muy controversial para todo el mundo porque es la intimidad de todo el mundo, ¿no? Entonces, de repente que llegas a un baño y, pues yo, por ejemplo, ahora voy a baños de hombres que, por cierto, perdón a cualquier hombre cis que me escuche, pero los baños son lo peor de la transición. O sea, pasar a usar los baños de hombres, o sea, fatal, huelen fatal, están... no, fatal. Sí. Cierro paréntesis. Y entonces, entramos en el baño de los hombres. Entonces, muchas veces no tienen sanitarios, entonces yo no los puedo usar. A mí me han sacado bouncers de fiestas, me han sacado así, porque me dicen como, no, tú no puedes entrar al baño de las mujeres. Y yo le digo, pero si no tienes una pinche puerta en el baño de los hombres, yo cómo hago, ¿no? Entonces termino meando en la calle, meando como meo, que es sentado, que eso ya genera otro tipo de dinámica también en la calle, que tú te expones de ciertas formas, ¿no? Y esto la gente no lo piensa. Pero entonces ahora, por ejemplo, en Estados Unidos y ahora en Inglaterra, que están marcando esto de cómo no, todo el mundo tiene que ir de acuerdo a sus genitales. Entonces, ahora ¿cómo te vas a dar cuenta si el que entra en un baño de mujeres es un hombre cis o un hombre trans? Porque a mí nadie me va a hacer como, me va a buscar, nada. Claro, no vas a hacer un chequeo físico, o sea, Exacto. efectivamente. Y o sea, no te dejan tener una tarjetica trans. Entonces, Un policía en cada puerta, claro. exacto. Pero ahí, entonces, y claro, con todo esto que les digo, que esto en un baño, pero yo también empecé a transicionar y de repente en muchos lugares feministas yo no podía entrar por esa exclusividad, ¿no? Pero entonces, ¿a qué le tenemos miedo? ¿Le tenemos miedo a una estética? O sea, ¿le tenemos miedo a cómo nos vemos? ¿O le tenemos miedo a algo más? ¿O es que no estamos planteando bien cómo les opresores o les agresores, cuál es esa dinámica, ¿no? Porque yo me niego a pensar que es algo estético, porque no, porque creo que tiene que ser más profunda la idea, ¿no? La conversación tiene que ir más allá. Entonces, si a mí como persona trans no me dejan entrar a una manifestación y yo con mi novia, mujer, cis, no puedo entrar, como me niego a ser parte de esa manifestación, ¿no? Yo no voy a ir ahí como, ay, perdónenme, chicas, no quiero estar al frente. No, eso es lo que nos ha pasado a las personas transmasculinas, que siempre estamos pidiendo disculpas y no, o sea, ya no más, hay que ampliarlo, porque hemos sido bastante invisibles. Claramente hay un dilema, ¿no? Yo creo que también muchos feminismos han abierto este debate y ahora mismo es... Pero es cierto que a dónde apuntas, ¿no? Como había algo crucial y ultra interesante ahí, que es una cuestión física, es una cuestión de las dinámicas que estás proponiendo, de cómo te mueves por el espacio, de lo que dices, de cómo lo dices, de qué, ¿no? Y ahí estamos examinadas constantemente y examinándonos también de manera constante. ¿Se os viene a la mente alguna propuesta a este nivel? Yo justo quería preguntar, porque este debate salió justamente con lo de los baños, en el espacio primero este que hicimos, que salimos rápido corriendo. Salió con los baños, evidentemente estaban marcadísimos, hombre, mujer, se acabó. Y nuestra primera intención fue, vamos a taparlos. Queremos taparlos, que sean sin género. No nos dejaron, evidentemente eso era bueno, no nos dejaron. ¿Cuál es tu opinión sobre los baños sin género? ¿Solucionan realmente el problema? Porque también he escuchado muchas críticas. Entonces,
Para mí, o sea, lo básico es como entender la agresión como un tema de una falta de empatía, digámoslo, para Sí. ponerlo re básico y quizás hasta me arrepienta cuando vea este podcast. Pero sí, como que partamos de la base de que no sabemos interactuar y no que nos tienen que dividir. O sea, es que partiendo de la base de que el binarismo y la heterosexualidad fue un proyecto colonial. Yo no sé si ustedes lo saben, pero como que en las colonias, cuando llega Spain a Viayala, hay documentos, ¿no? Que dicen como había hombres que se vestían de mujer y mujeres vestidas de hombre. Pero claro, porque no, en esos pueblos no había esa noción de dividir a la población entre hombres y mujeres, ¿no? Porque la reproducción no era el objetivo último de las comunidades. Habían otro tipo esto que hablan del tercer género, tampoco, o sea, lo que pasa es que se dividían en diferentes, sí, de diferentes formas, ¿no? Entonces, yo creo que si le apuntáramos más como a entender otras formas, o sea, yo soy una persona transmasculina no binaria, listo, me veo muy binario, pero entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a poner una policía del binarismo y decir como no, Emilio es súper hombre? Pero no, porque es que no llego ahí, porque es que yo todos los problemas con el ginecólogo lo tengo, todos los problemas con mi vida, o sea, no puedes borrar mi vida entera. Entonces, sí, yo creo que ahí es un poco, para mí es importante que veamos otras culturas, no para apropiarnos de pensamientos, pero sí para ponernos en jaque como qué es lo importante, ¿no? Y ahí, por ejemplo, las personas intersex es increíble, porque la otra vez hablaba una persona intersex y decía como, es que tú, dependiendo del examen que me pongas, o soy mujer o soy hombre. Entonces, ¿a qué baño voy a ir yo? Sí, yo creo que sí, me gustaría saber las críticas que hay, porque esto es algo que constantemente como que está sí, en mi vida y yo creo que es que tenemos que también como saber a quién penalizamos también, ¿no? A quién castigamos, o sea, como, sí, creo que va muy básico en un tema de educación y empatía. Sí, sí, sí. Que soluciona temporalmente es como una solución para ese momento, en esa noche, en ese lugar, ¿no? Es como que está genial lo del debate y lo de aprender, pero creo que de momento no hay otras opciones que no sean quitar los simbolitos y ya está, ¿no? Porque sí que es muy arcaico los símbolos. Voy a aprovechar también que sois dos personas que participan o promueven, pues forman parte esencial de colectivos artísticos como son La Llave y Una Fiesta Salvaje, para hacer esta pregunta, y es si hay relación o qué relación puede haber entre el arte y los espacios seguros, ¿no? Creo que ya he ido soliendo contigo, Adrián, pero bueno, una pregunta como muy en abierto, ¿no? Bueno, yo creo que es esencial. Eh, También volviendo a los orígenes, a mí me gusta como mucho la etimología y en general buscar como los orígenes de las cosas, y desde el comisariado y en el mundo del arte en general, comisariar viene de curar y curar viene de cuidar. Entonces ya partiendo de esa base, para con el artista lo tienes que cuidar y ofrecerle ese espacio. Pero es que por consiguiente la persona que venga a ver la exposición también forma parte de esa relación, porque no existe una exposición sin ese visitante. Entonces, en general, para mí no hay otra opción que no sea organizar ese espacio seguro. ¿Y en tu comisariado? Claro, es que parte de ahí. Esto hay muchas exposiciones y muchas cosas y muchos, tanto de diurnos como nocturnos, y es que creo que todo empieza ahí. Si tú ya vas con la idea abierta de intentar generar ese espacio, vas a seleccionar artistas que tengan también esa conciencia y vas a propiciar ese espacio ya desde la base. No estás generando unos cimientos sólidos que luego va a repercutir, y si tienes control sobre el espacio, finalmente lo vas a conseguir, ¿no? Pero creo que todo empieza en esa base. Sí. Sí, para mí Fiesta Salvaje es también este lugar en donde también trabajamos mucho desde el deseo, ¿no? Es como, ¿qué queremos hacer? O, ay, nos interesa esta persona, ¿qué hace?
pero sí creo que lo tenemos como muy base es que sean disidencias de alguna forma, o mujeres artistas o disidencias, ¿no? Pero siempre que siempre haya personas racializadas, migrantes y trans. O sea, intentamos que sea así en todo lo que hacemos porque oh no, otra vez tú, Picasso, no más. O sea, como, no más, sí, sí, o sea, no me interesa para nada como llevarlo hacia algo que conocemos y creo que de ahí sí que se genera otro tipo de propuesta para un espacio seguro. O sea, ha salido como en vuestras dos aportaciones esta idea de que ya, digamos, cuando eliges a esas personas para que formen como ese sustrato desde el que todo crece, ya se genera, ¿no? O sea, ya el mismo hecho de que estén puede, ¿no? O sea, no nos lo asegura, pero es más probable que este espacio, digamos, catalice en algo que sea un espacio más seguro, ¿no? ¿Creéis que es conveniente que haya algo explícito cuando se organiza algo desde el arte para hacer que el espacio sea más seguro? Incluso a nivel de frases, ¿qué es lo que puede hacer a nivel como material, de forma como directa? ¿O no creéis que sea conveniente que ya haciéndolo como de forma indirecta ya se sostiene así? ¿Qué pensáis? Nosotros, yo creo que es una decisión que hay que tomar. En los dos, tanto en volumen como en la llave, nosotros lo ponemos bastante explícito. Eso es un espacio seguro para disidencias. Como modelo genérico, porque hacemos todo lo posible para que eso sea y que suceda. Y luego en el evento, evidentemente, estamos trabajando por ello. Entonces, nosotros lo dejamos claro para que si alguien tiene duda, pueda acercarse desde ahí y no se sienta incómodo al venir. Yo creo que hay un montón de cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, como a nosotros nos interesa que la institución ponga más de sí y que no sea la gente, ¿no? O sea, que nuestros talleres, en lugares hay veces que no podemos, pero que sean en la medida de lo posible gratis o que haya ciertas becas para que la gente pueda acceder. Luego tener un espacio y siempre abrirlo, todos los días abrirlo diciendo, este es un espacio dentro de lo que cabe, antirracista, antigordófobo, antitransfóbico, anti todo lo que se tiene que ser, ¿no? Anticapitalista si quieres. Tener agua, pequeñas cosas, porque creo que sí que hay pequeños gestos que, por ejemplo, a mí dentro de todo lo, vamos a llamarlo como de inventario para espacios seguros, dentro de todo esto, que lo que más me preocupa es que somos muy ligeros hablando de anticapacitismo. Y el anticapacitismo es mucho más complejo que solamente decirlo, ¿no? Porque yo puedo como decir, ay, mira, esto es transfobo, esto no lo digas, pero es como, ¿cómo hago que la información sea accesible para ti y que tú estés en la misma igualdad de condiciones que todos los que estamos aquí? Porque todos somos bastante capacitistas, o sea, y es algo que nos tenemos que trabajar todo el tiempo. Entonces, creo que con eso es un poco como hablar del consentimiento, ¿no? Que me imagino que lo hablaste antes con Tabata y Lucía. Pero sí, el consentimiento siendo algo constante en donde se evidencie también una jerarquía de poder. Si yo no entiendo que yo estoy, cuando facilito algo, en un lugar de poder, pues no hago nada. O sea, como por más de que yo quiera como hacerlo todo paralelo, si yo no evidencio mi poder, no voy a poder despojarme un poco y bajarme a entenderlo, ¿no? Y yo creo que solamente desde ese lugar de poder también es algo que es una escucha constante, que necesitas. Sí, porque y para mí eso, la lucha disca es una lucha de la que tenemos que aprender todos para entender la ciudad mejor inclusive, para entender la ciudad y los espacios y el arte y el museo y yo no sé qué. Creo que esa es como una clave. Y Emilio, voy a aprovechar también para preguntarte, ya que, bueno, a partir de tu trabajo en la ODA, ¿cuál es la representación de este tipo de espacios en la ficción y también cómo se relacionan con los personajes, ¿no?, que aparecen ahí o que tienen relación con los espacios seguros? Mira que ahí yo creo que tenemos que analizar un poco como cuál es el espectro
de personajes que se crean en la ficción, ¿no? Porque tú puedes crear un personaje que tenga muchos clichés, o muchos tropos, mucho lo que sea, pero si tienes muchos más que lo contrarresten, ese personaje puede existir. Lo que pasa es que creo que cuando se muestra como un espectro en la identidad, ahí ya se va entendiendo cómo se puede crear una relación con esa persona, con esas personas que habitan esa identidad. Y cuando tú reflexionas acerca de cómo interactuar con las personas que pertenecen a esa identidad, ya ahí yo creo que ya puedes ir enmarcando un espacio seguro y ir creando o pensando, divagando pues, de cómo se crea un espacio seguro. De ahí que yo creo que la clave está en buscar mejor representación. Y digo mejor es porque seguimos todavía en los mismos estereotipos de todos los personajes. Y esto hace que nos alejemos más. Con la identidad trans pasa mucho. La identidad trans es una identidad que la gente cree que nos conoce. Entonces, a partir de lo que porque el género es lo primero que tú conoces cuando naces, ¿no? Te ponen un moñito aquí o un moñito aquí o lo que sea, y colores y lo que sea, ¿no? Pero luego piensas en una persona trans y dices, ah, claro, una mujer que se convierte en hombre, un hombre que se convierte en mujer. Entonces ahí ya dale el nombre de locura o enfermedad o cambio espiritual, ojalá. La gente pensará eso, porque sí, de verdad que sí que lo es. Pero sí, pero claro, cuando tú sabes que conoces todo de una identidad, pues ya no te acercas con curiosidad y ya no sabes lo que esa persona necesita. Y tú necesitas saber qué necesita para poder hacer un espacio seguro. Entonces ahí los medios audiovisuales tienen toda la responsabilidad, no, tienen todo el potencial de ser lugares que creen espacios seguros. No estoy muy seguro si cada vez nos vamos acercando, pero no estoy muy seguro que haya retratado bien espacios seguros. Simplemente por el hecho de que cuando se retrata un espacio seguro, casi siempre es en un contexto de que es un programa para la comunidad que lo necesita, ¿no? Yo solamente he visto espacios seguros de gente LGBTIQA+, pero en un programa LGBTIQA+, que lo ven personas LGBTIQA+. Entonces, claro, ¿cómo hacemos para que la otra gente también se entere? Ahí nos lleva otra vez a lo institucional, ¿no? ¿Cuál es el papel del institucional en todo esto? Difícil. Ya, yo es que aquí tengo como muy clara mi posicionamiento y es que no me gusta depender de lo institucional. Yo creo que para que un espacio sea seguro al 100% tiene que ser autogestionado y entonces todo lo institucional queda fuera, porque lo que hablábamos antes, esa jerarquización y ese poder que ha venido desde siempre, desde lo institucional, hace con la gente. Entonces, no creo que... Para mí no entra en la ecuación de lo que yo busco, ni creo. Por eso todo lo que gestiono y a lo que intento ir es todo fuera del apoyo institucional o del sistema canónico, por así decirlo. O sea, por ejemplo, en un espacio en el que vosotros hicierais una expo desde la llave o algo similar, o sea, intentáis como, tipo, vale, nos han dado este espacio, pero como que las dinámicas sean todas vuestras sin pasar o incluso intervenir el espacio o... Sí, o sea, en general intentamos evitar... contacto con las instituciones. Subvenciones y todas estas cosas. Queremos tener el control absoluto de todo, cuanto más para más generar esto y no dejar nada al aire. Porque lo que dices, va a haber filtros que vas a tener que pasar. Nos ha pasado en alguna ocasión de colaborar con algún ayuntamiento y tener pues ciertas cositas, aunque no sean graves, aunque no sean, pero ya son limitaciones que no nos gusta tener. Entonces, como queremos tener el control absoluto del espacio, siempre intentamos colaborar con espacios autogestionados o independientes que estén fuera del circuito de ayuntamientos y gobiernos en general. Me surge aquí siempre como esta duda, ¿no? Como de hay un punto de mayor grado de
posibilidad de decidir siempre cuando está lejos del marco institucional, pero ahí siempre pienso, los euros, ¿no? ¿Quién nos da el dinero para hacer las cosas? Entonces entiendo que decís, vale, yo por poner mis condiciones o hacer las cosas como yo creo en este momento que están mejor, que son más seguras según también lo que estamos hablando, renuncio a esto, ¿no? Y prefiero... Es una apuesta, o sea... Literalmente es una elección. Ahora mismo eliges, ¿no? O ser sin ánimo de lucro y es sin ánimo de lucro, o todo lo que es para artistas, o eliges pasar por el yugo, literalmente, ¿no? y acabar dependiendo de subvenciones y tal, que las dos son lícitas, no critico ninguna, pero de momento nuestra posición es esta y se irá viendo en el futuro, pero de momento queremos tener el control. Sí. ¿Qué opinas tú sobre la institucional, Emilia? Uy, buenísimo. ¿Ves? Sí, total, no, yo me la estoy pasando increíble. Total, no, porque todo esto es muy interesante, ¿no? Porque es verdad, sí. o sea, como... Ahí yo creo que ojalá transgrediéramos también como el colonialismo y empezáramos a aprender sobre lo que está pasando en Abya Yala, por ejemplo. Yo como colombiano y yo he trabajado desde siempre en cultura. Yo soy diseñador industrial, pero luego hice una maestría ya en género, media y cultura. Pero sí que en Colombia, por ejemplo, en Colombia da la particularidad de que por ejemplo, cuando yo le conté a mi padre que estábamos creando Oda y tal, ¿verdad? Me decía, ¿qué? O sea, ¿qué haces? ¿No? Porque nadie vive de la cultura en Colombia. ¿Qué hace esto? Allá tienes, por ejemplo, aquí tienes museos como el Reina Sofía que se convierten en instituciones pedagógicas, ¿no? Que hacen másters, todo, y se convierten en centros enormes que crean toda una dinámica, ¿no? Enorme. En Colombia no tenemos tenemos muy pocos museos grandes, pero sí tenemos muchos centros culturales autogestionados, pero que buscan subvenciones de diferentes formas. Estos centros culturales sobre todo se hacen para alejar a los jóvenes de la guerra y están por todas partes, normalmente están en muchas periferias de ciudades y son centros comunitarios increíbles porque ¿qué es lo que le falta a estos lugares? La interacción con la comunidad, ¿no? Que la gente venga aquí y que haga sus cosas. Eso es lo que tienes allá de sobra. Y eso también lo haces con unas ideas también de emprendimientos, o sea, cosas que desde aquí yo creo que a veces es como, no, los emprendedores son lo peor, o, no, es que hay que ir contra el capital, hay que sacárselo al gobierno, listo, vale. Pero entonces, ¿cómo hacemos para crear otro tipo de nociones y entender de pronto como otras dimensiones para poder autogestionar? Tú dices control, es que esa palabra es terrible, ¿no? Porque hay que soltar, ¿no? Al final, que sea de la comunidad, o a mí me parece. Sí, eso sí. Pero sí que control sobre las instituciones 100%. O sea, entonces, sí, o sea, no generar esas islas, ¿no? Como que decías, como el Reina y tal, que son islas en medio del barrio, que no, por mucho que quieras hacer, no responden, se quedan ahí aislados y son ellos, y luego está el barrio. Sí. Creo enormemente en el poder de la comunidad de generar todas estas cosas horizontales y definitivamente donde estés, ¿no? Aportar y que te aporten, no quedarte ahí en esas islas residuales, no sé. Bueno, que el Reina Sofía además se hace con la excusa también de como, va a ser en Lavapiés para integrar Lavapiés y de repente tienes la entrada hacia el otro lado de Lavapiés. Entonces... Sí. Sí. Que luego gentrifica la zona y que, bueno, pues siempre con el arte, ¿no? Que se utiliza como punta de lanza para pacificar un barrio, ¿no? Sí. Otro debate. Parece entonces que lo pequeño, ¿no? O sea, acaba siendo... Hay una capacidad de reconocer al otro que es más real, ¿no? En el sentido del Reina Sofía también, si quisiera de repente pretender ser un espacio seguro, de repente se volvería también algo casi
imposible, ¿no? O sea, ¿cómo se me cansa tirar todo esto? Yendo también, hemos hablado un poquito antes de eso, Adrián, hacia el clubbing, con esa dimensión que obviamente parece que ahí se junta, ¿no? Como el arte y la diversión, pero también claramente la dimensión reivindicativa a nivel histórico. ¿Qué crees que han aportado históricamente estos contextos a los espacios seguros o a la idea de espacios seguros? Bueno, a ver, el clubbing. Bueno, el mundo clubbing es casi espacio aparte porque son otras horas, influyen otras cosas como estupefacientes, alcohol, demás, que ya empiezan a sumar capas a todo lo que veníamos hablando antes. Entonces, es otro contexto que realmente ha generado y es necesario totalmente generar pues, estos espacios de diversión y de desconexión de la realidad, que el sistema precario y todas estas cosas de las que nos queremos alejar el fin de semana. Pero creo que aporta exactamente, si es un buen espacio, te va a aportar esa distensión, ¿no? Influyen tantas cosas que aquí encima influye la noche, que es otro nivel. Entonces, es más complicado, pero creo que también has pasado antes por encima, ¿no? Con el Reina, de si el espacio es más pequeño es mucho más controlable porque te permite tener mayor control sobre las variables, ¿no? que pueden introducirse. Y aquí también hay como dos posturas en general muy claras, que son las de se puede disfrutar con alcohol y meter prácticas BDSM o no, es necesario que también tenga que estar esta posibilidad, ¿no? Son como dos espacios que no les gusta mezclarse, aunque sea nocturno, pero que no haya alcohol o drogas para que se enfoque exactamente pues, si es una escena BDSM más ahí, o si queremos bailar, tiene que ser para conectar con la música y ya está. Entonces es un debate que sería para otro tema de meter o no meter en la ecuación todo esto, pero bueno. Hacia allá quería ir, ¿no? Y es también hablar un poco de los espacios de erótica, aunque sea por encima, porque bueno, pues hemos ido tocando diferentes aristas de este tema y quizá en algún momento si nos metamos de lleno en lo que son los espacios seguros en universo de la erótica, espacios eróticos, etcétera, pero sí que eso, pasarlo un poco por encima puede estar bien, ¿no? Parece que en estos lugares se habla de manera muy explícita de la idea de los espacios seguros, que no es algo necesariamente tan frecuente o que lo fuera, ahora ya cada vez es más común, pero una pregunta muy simple, ¿no? ¿Por qué hay en la erótica específicamente una necesidad de hablar de espacios seguros, ¿no? Es un lugar donde tú vas a exponerte, ¿no? Y es donde más vulnerable vas a estar porque te vas a mostrar tal y como eres y como quieres que te vean y con tus prácticas que quizás no le hayas contado a gente muy cercana. Entonces necesitas ese espacio. Pero también aquí influyen muchas cosas, que por eso va relacionado con lo del mundo del clubbing. Y bueno, también entran otras cosas en juego que son como los espacios que llevan ya mucho tiempo. También esta nueva incursión, ¿no? de gente joven que está entrando en este mundo de golpe, más todos los que están desde principio. Entonces hay como otra vez la generación de cristal, pero dentro de las prácticas BDSM. Entonces también es un mundo, voy a decirlo tal cual, con mucho sectarismo, porque hay como... Digámoslo claramente. Sí, yo... Sí, ya está. Esto es así, a mí me da igual, me da igual. Y también hay como también esta jerarquía de gente que intenta repartir carnet de tú sí eres BDSM, tú no eres BDSM. Entonces, o nos ponemos a debatir, que esto sí que yo no he visto nada de debates de vamos a intentar meternos aquí desde cero, qué está pasando, cómo podemos abrir esto a todo el mundo que quiera interesarse y entrar y explorar, porque igual hay cosas que nadie ha descubierto y que se pueden hacer, no sé. Quiero decir, nadie ha nacido y aprendido, como decíamos antes, y ese cerramiento mental es lo que está alejando a mucha gente que podría estar perfectamente participando y disfrutando de estos espacios, que es uno más. Creo que has puesto sobre la mesa un tema ultra candente y muy interesante, que también es
espacios que a priori parece que son seguros, que en todos los carteles nos dice espacio seguro, espacio tal, no sé qué, como super open, y luego la realidad de la vida que tú te encuentras cuando llegas es absolutamente diferente, ¿no? Y que también es cierto que si cuando estás introduciéndote en algo que es emocionalmente complejo, a nivel de relaciones y vínculos con otras personas también lo es, y tienes que seguir un manual donde siempre parece que eres menos que otro, ¿no? O que siempre hay como una distancia donde tú nunca llegas a, ostras, se vuelve harto complicado, ¿no? Pero bueno, sentarse y hablar. Pues... Es lo que se debería hacer en general, ¿no? Sí, sobre todo entre estas dos generaciones, ¿no? Estas dos nuevas posturas de los que confunden si eres dominante, como que lo pasas toda tu vida, ¿no? Entonces ya estás haciendo jerarquía con los demás porque esa es tu posición. Y se confunden muchas cosas que yo creo que no tienen que ver o que no están relacionadas directamente. Entonces, bueno, creo que hace falta debate en general. Sí. Un tema complejo, ¿no? Como todos los temas, pero se me ocurre también un poco como cuando les escucho hablar, hablando de la erotización de los cuerpos, ¿no? Y de las identidades también, ¿no? Porque las personas trans somos súper fetichizadas. Bueno, hasta ahora todo el mundo pensaba que solamente las mujeres trans eran fetichizadas, ¿no? Y que tienen estos chasers, que se llaman, que en su mayoría son hombres cis, que fetichizan por ser mujeres trans. Pero resulta que ahora estamos los hombres trans siendo súper fetichizados en muchos contextos. Y creo que sí, creo que esto también como que pasa por la erótica de los espacios seguros, de también de dónde llego yo, ¿no? O sea, de entender como también que por más de que bajemos a tierra y lo hablemos todo, quizás hay unos poderes de los que no nos podemos despojar del todo, ¿no? Y eso es interesante, eso está muy bien también que no sepamos qué hacer con algo, ¿no? El tema de la blanquitud también, ¿no? Es algo como, ¿qué hago? ¿Me arranco la piel? O sea, como creo que sí, creo que falta también como tener este tipo de reflexiones porque me ha pasado también mucho que yo veo como muchos hombres trans por haber sido socializados como mujeres, también tenemos una dinámica muy distinta, ¿no? Y esto no quiere decir que las mujeres trans hayan vivido lo contrario, porque es que el problema que tenemos siempre en el análisis de lo trans es que siempre se traduce a lo binario, ¿no? Es como, ay, como hombre-mujer, y es como, no, ni las mujeres trans tienen el mismo recorrido que las mujeres cis, ni los hombres trans tenemos el mismo recorrido de los hombres cis, o sea, somos otra cosa en mi perspectiva, que puede ser más potente o menos potente, lo que sea, pero qué chévere que hiciéramos otro análisis. Y bueno, sí creo que a mí mi experiencia ya personal fue como darme cuenta que yo sí me veía como hombre, pero yo tengo toda mi vida entera socializada como mujer y eso me pone en otra posición. Y en una posición que quizás es súper bonita, que yo también creo que compartimos las personas trans, mujeres, hombres y espectro no binario, en que hay algo de los cuidados ahí que aprendemos no intuitivamente, sino a la fuerza. O sea, porque nos toca aprenderlo de la sociedad y luego ya eso te lo llevas a la erótica, a un lugar tan íntimo, ¿no? De creatividad, que al final, sí, hablamos siempre de creación, de la sexualidad, como este chakra ahí de creación, y pues la creación es la creatividad, ¿no? Y en estos espacios como ojalá fueran más creativos también desde ese lugar, pero es eso, creo que hay una conversación que no sé si está tan presente en muchos lugares. Por ir cerrando, unas penúltimas preguntas que van a ser un poco de la mano. ¿Cuándo ha sido la vez o alguna de las veces que os habéis sentido en un espacio como ultra seguro? Y por otro lado, ¿qué imágenes, figuras, no lo sé, momentos también en abierto os gustaría traer para pensar en espacios más seguros? Por mencionar, a mí me gustaría mencionar un proyecto amigo que realmente
es consciente de esto, trabaja por esto y en sus eventos lo hace, que es El Puente y el Río, Ay, wow, sí, Laura. con Laura. Y yo creo que es el ejemplo perfecto de cómo hacer algo, incluso sin espacio, crear un espacio sin espacio, ¿no? Porque es en la calle, pero genera ese espacio efímero que se va moviendo por la ciudad. Y yo creo que son muy conscientes de ello y lo traen a la realidad. ¿Y cómo? O sea, ¿cuáles son las estrategias que tú dirías? Desde el comisariado también, yo creo que compartimos esa visión, alguna vez lo hemos hablado, desde el comisariado siempre intentan traer gente disidente, empiezan cimentando bien con el comisariado y luego lo hacen con una buena selección y de las plazas limitadas también para asegurar ese pequeño espacio y luego esa buena introducción antes de con lo que se puede, con lo que no se puede y todas las normas, entre comillas, del juego en ese momento, ¿no? Que te hacen ser muy consciente de dónde estás, que a pesar de que estás en la calle, a pesar de que estás viendo un espectáculo, entre comillas, tienes que ser consciente de dónde estás, ¿no? Sí. Sí, a mí se me viene a la cabeza también como, miren, en Navia para nosotros, para muchas culturas, es súper importante comer juntos, porque es una cosa, porque no va solamente en comer, sino que siempre hay una preparación de la comida, esto es todo un ritual, ¿no? Es algo muy espiritual. De hecho, todas las, o pues muchas de los rituales que hacemos, es un poco parecido aquí, ¿no? Que es alrededor de la comida, pero hay algo como que se hace muy con conciencia de repartir, ¿no? Yo siempre me acuerdo que hacíamos comidas en la casa y pasaba el vecino, quiere comer, tal, tal, todo el mundo comía y no tenía que ser algo pensado para eso, sino que ya se daba por sentado, ¿no? Ya no había una intención de repartir, sino ya o sea, se sabía que iban a venir, ¿no? Y a mí yo creo que esos espacios en donde tú estás comiendo o compartiendo, es como que se neutraliza algo, ¿no? Es como, todos estamos comiendo, entonces, ay, bueno, por lo menos estamos supliendo eso, ¿no? Y, y, y para mí, sí, para mí es ese compartir que no lo puedes medir en números, que me encanta, que me parece realmente anticapitalista, ¿no? Que no puedes medir como porque hay algo más. Sí, no sé, me quedo con muchas cosas en la cabeza, pero por ahí, por ahí va. ¿Y dónde me he sentido 100% seguro? No lo sé, pero a veces creo que el afecto es lo que nos hace sentir más seguros, ¿no? Como una amiga o tres amigas que tienes que te hacen sentir ahí. Es como, lo digo y parece quizás naif, quizás un poco ingenuo, pero o estar con tu madre, ¿no? Si tienes una buena relación con tu madre, pero ¿por qué no tener esos modelos y ver qué es lo que te hace sentir seguro y trasladarlos a otros lugares, ¿no? Siempre tenemos de modelos como, ay, ¿quién hizo esto? Tal, voy a leer todo el libro o voy a ver esta empresa, ¿no? ¿Qué hace para sentir seguro? ¿Y qué pasa si nuestros referentes empiezan a ser completamente nuestro pequeñito entorno? Es como, ahí yo creo que ahí ya empezamos a hablar desde otro lugar. Una utopía realista ya para terminar os iba a pedir en relación con los espacios seguros. Así somos. Sí, sí. Volviendo a lo mío, que es lo mío, ¿no? Nosotros estamos trabajando por un espacio seguro, real, 100% nuestro, que es tener un espacio físico. Eso ya como adelante. No sé cuándo llegará, pero la idea es poder generar ese espacio horizontal, transversal, primero para hacer nuestras cosas y que sea totalmente nuestro, y luego poder abrirlo a la comunidad, lo que hablábamos antes, no ser una isla con el lugar donde esté el enclave y poder generar esa sensación de comunidad real. Lo que dices tú, es que lo hemos hablado muchas veces, de juntarnos a comer y ya está. No tiene que ser una exposición, no tiene que ser el poder de la mesa, ¿no? Y todos alrededor y ya está. Yo creo que compartir es lo más anticapitalista del mundo. Sí. Sí, lo de siempre, ¿no? Es como es más fácil imaginarse el apocalipsis que el fin del capitalismo. Tal cual.
Entonces, yo sí sueño en que nos podamos ver mejor, en que sí, en que no demos todo por sentado, en que cambiemos esta idea colonial de entenderlo todo, sino de la comunidad. Miren, en mi país hay como varias etnias en donde, hay varias comunidades en donde cuando una persona tiene un cambio 180 grados, así completo, la comunidad lo entiende y le ponen algún distintivo, ¿no? Un collar o un tatuaje, lo que sea. Eh, y nadie le pregunta como qué siente, ¿no? Sino que todo el mundo sabe porque todo el mundo conoce a esa persona. Y esas personas se convierten en chamanes o en pues, sabedores, ¿no? Que son alguien que conoce dos partes muy contrarias de lo que sea. Y qué bonito que es como ver así la transición, ¿no? O sea, las personas trans que tengamos dos experiencias o miles de experiencias, como todo el mundo, que todo el mundo tiene sus transiciones, pero justo ahí en el género, que es algo como tan pesado para la sociedad, como ojalá nos viéramos más y nos escucharan más a las personas trans, porque daría un barómetro de cómo está la ciudad, cómo están las instituciones, cómo están nuestras amistades, cómo están los baños, los espacios seguros. Entonces sí, yo sueño con que ya bajemos y digamos, bueno, ya estuvo bien la era capitalista, vamos a tomarnos el tiempo de vernos. Ojalá tengamos más tiempo, más apagones. Pero bonitos para todo el mundo. Yeah. Pues con esto vamos a cerrar. Ha sido un auténtico placer. Bueno, yo creo que nos va a dar para reverlo unas cuantas veces, espero, con pausa. Y bueno, eso, que muchas gracias. Emilio, Adrián, ha sido un placer. Gracias a ti. Gracias por el espacio. Sí. Ha sido un espacio seguro. Sí, ha sido totalmente. Desde el principio. Trabajamos para que este sea un espacio lo más seguro posible donde hablar sobre sexualidad, donde aprender conjuntamente, probablemente cagarla y rectificar y cuestionarnos la realidad mientras disfrutamos. Yo soy Regina Carolina y esto ha sido Explora el Deseo. Muchísimas gracias.